Bienvenidos a Cuentos Contados. El cuento de hoy se llama Moby Dick y es de Herman Melville. Es una adaptación de la colección Grandes Clásicos. Supongamos que me llamo Ismael. No soy viejo, pero me hice ya varias veces a la mar para librarme de la civilización y quizás del suicidio. He navegado como marino raso porque no tengo vocación de capitán, ni siquiera de cocinero, aunque esta es una figura muy respetable a bordo de un barco. Siempre navego cuando siento una picazón por las cosas lejanas y sobre todo cuando el aburrimiento me obliga a contenerme para no salir a la calle y comenzar a derribar a manotazos los sombreros de la gente. Hay una razón por la que me embarco como marinero y no como turista. Es que existe la sana costumbre de pagarles a los que trabajan a bordo, mientras que a los que viajan como pasajeros no les pagan, sino que deben pagar ellos. No sé cuál fue la razón de que se me metiera en la cabeza después de algunas travesías en barcos mercantes la idea de tripular una embarcación ballenera. Ahora que miro las cosas tal como sucedieron, pienso que tal vez el destino había puesto en funcionamiento sus resortes ocultos para llevarme a esa situación por razones que ya se verán, haciéndome pensar que era algo que yo decidía libremente. Lo cierto es que lo primero que me impulsó fue la propia imagen de la ballena, el monstruo misterioso que ya menciona la Biblia en el libro de Jonás, quien vivió años en el estómago de uno de esos fabulosos habitantes de los océanos. Amante de los mares peligrosos y de las costas salvajes, salí un día de Nueva York sintiendo ya en la cara los helados vientos de la Patagonia. Mi intención era embarcarme en la isla de Nantucket, frente a las costas de Nueva Inglaterra, el principal centro de actividad ballenera de toda América del Norte. Desde ahí zarparon los primeros cazadores del país, que eran Pieles Rojas, y ahí fue llevada la primera ballena capturada por norteamericanos. Pero no llegué a tiempo para abordar el paquebote hacia la isla y debí buscar alojamiento en New Bedford. Tenés muy poco dinero, Ismael, me dije, así que busca un alojamiento acorde a tus posibilidades. Deseché algunas posadas muy bien iluminadas y fui a parar a una que parecía una casa rescatada de las ruinas de un incendio. En un herrumbrado cartel podía leerse El surtidor de la ballena, de Peter Coffin. Y como Coffin en mi idioma significa ataúd, me dije, ballena y ataúd, una buena combinación. Y entré. No había ahí mucha luz, o mejor dicho, había una luz extraña y el viento se filtraba por las rendijas. Un cuadro totalmente ahumado colgaba a la derecha y la pared opuesta parecía cubierta por un conjunto de lanzas, arpones rotos e incluso masas indígenas. En cuanto al motivo del cuadro, la tela estaba tan ennegrecida que era imposible verlo. Pero lo dominante era una inquietante mole oscura que para mi gusto debía ser una ballena. En el fondo de la posada, bajo unos huesos verdaderos de ballena que formaban una rara cúpula, se veía el mostrador. Un hombre se movía detrás de él como Jonás en el vientre del monstruo. Me acerqué a pedir alojamiento y me respondió que todo estaba ocupado. Pero espere usted, si quiere, tal vez pueda compartir una cama con un arponero. Si va a la casa de la ballena, como imagino, más temprano que tarde tendrá que convivir con uno de ellos. No me gustaba la idea de dormir en la misma cama con otro hombre, pero antes que seguir caminando por la ciudad en una noche tan mala, prefería cubrirme con la mitad de su manta. La posada se llenó entonces de marinos y de la comida no puedo decir que fuese insuficiente. Nos sirvieron gran cantidad de carne y de papas. Y también budín. Sí, budín para la cena. La noche se alargaba y el arponero no aparecía. Sentado en un banco miraba yo a los parroquianos como mero espectador hasta que comencé a aburrirme. Patrón, le dije entonces al posadero, ¿qué clase de hombre es su huésped? ¿Siempre llega tan tarde? No, dijo el posadero, se acuesta temprano, pero esta noche debe andar de negocio, seguramente sigue tratando de vender su cabeza, aunque le dije que hay mucho stock en esta ciudad. ¿Vender su cabeza? ¿De qué habla? Mire, este buen hombre consiguió un lote de cabezas de Nueva Zelanda embalsamadas. Logró vender todas menos una, que es la que trata de colocar esta noche.
y antes de que reaccionara de mi asombro me dijo: pero bueno, ya es muy tarde, así que le aconsejo echar el ancla. Tal vez el arponero recaló en otro sitio y ni siquiera llegue a dormir. No dude, la cama es grande, ya se va a dar cuenta. Me puso una vela en la mano y me condujo a un cuarto frío como el interior de una ostra. Pero era cierto, la cama era grande, cabían en ella 4 arponeros. En el cuarto había además una tosca mesa y una silla. La chimenea estaba apagada. Revisé las sábanas y acepté que se podía dormir en ellas. Sin embargo, al acostarme, el colchón me pareció lleno de mazorcas de maíz o pedazos de vajilla rota. Trataba de dormir, cuando se abrió la puerta y entró el famoso arponero con una vela. No me vio ni yo vi su cara mientras revisaba su bolsa marinera, de la que sacó una especie de pequeño hacha y la estatuilla de un ídolo. Volvió entonces su cara y juro por Dios nunca había visto algo tan horrible. Estaba cubierto por parches blancos cuadrados y tenía un color amarillo rojizo espantoso. Se quitó el sombrero, que era una especie de galera, y descubrió su cabeza totalmente rapada, excepto una coleta y también llena de manchas, que entonces me di cuenta no eran manchas, sino que eran tatuajes. Realizó unos extraños ritos con la estatuilla y un poco de fuego, mientras en la chimenea murmuraba una especie de plegaria gutural y luego se desnudó. Toda su piel estaba cubierta de tatuajes. Parecían ranas que trepaban por el tronco de una gruesa palmera que era su cuerpo oscuro y rojizo. El espantoso arponero se acostó junto a mí, sin verme, y encendió lo que yo había tomado por un hacha pequeña, pero que en realidad era una pipa. Entonces se dio cuenta de mi presencia y dio un respingo lanzando cenizas encendidas por toda la cama. Dio un grito y el posadero acudió a tiempo para evitar que el extraño me estrangulara. Vamos, me dijo, no tenga miedo, que es inofensivo. Usted no me avisó que se trataba de un caníbal, grité saltando al medio del cuarto. ¿Y de qué se imaginaba usted que un hombre que vende cabezas embalsamadas? Respondió el posadero. Pero en efecto, Keke era inofensivo, excepto cuando descubría a un hombre en su cama. El posadero le habló con calma y así el arponero aceptó cederme una buena parte del colchón, colocándose juiciosamente en el borde. Dormí profundamente y por la mañana me desperté rodeado por su brazo tatuado. Lo desperté y me liberó sacudiéndose como un perro al salir del agua. Luego procedió a vestirse de una manera muy curiosa, comenzó por el sombrero, luego sus botas, después se metió debajo de la cama para ponérselas. Lo oí forcejear hasta que salió calzado. Se lavó entonces el cuerpo y los brazos con agua de una palangana. Mientras me preguntaba para mis adentros dónde habría yo metido mi navaja de afeitar, lo vi a él sacar el mango de su arpón, afilar la hoja con la suela de sus botas y proceder a una afeitada concienzuda. Así conocí a Keke, el arponero. El día siguiente, domingo, fue de borrasca y no pude zarpar. Fui a escuchar el sermón del padre Maple, el cura de los balleneros, y cuando volví a la taberna encontré a Keke solo en la cantina. Había tomado un gran libro, contaba sus páginas hasta un número que calculé en unas 50 y reiniciaba la cuenta. Cada vez lanzaba un silbido, como si le asombrara con cuántas sumas de 50 páginas estaba hecho aquel volumen. Nadie puede ocultar su alma, y a pesar de su rostro feo, Keke traslucía un corazón bueno y honesto. Tenía también un cierto orgullo como el de no se ha sometido nunca a hombre alguno. Su frente era parecida a la de George Washington e inspiraba una sensación de honradez. Había nacido en Rocoboco, una isla que, como todos los lugares reales, no figura en los mapas. Su padre era un jefe y su tío un sacerdote. De parte de su madre había numerosos guerreros también, pero él decidió embarcarse como ballenero y huyó de la isla como polizón de un barco. Quería ver el mundo y saber cosas buenas que pudieran algo enseñar a su pueblo. Pero no bien comenzó a conocer a los cristianos, pensó que daba lo mismo pertenecer a ellos que ser pagano y que no era mucho lo que podía aprender para aplicar en su pequeño país. El lunes logró vender la cabeza disecada en una barbería y partimos para la isla de Nantucket.
Es, por si no lo saben, apenas un promontorio frente a la costa de Nueva Inglaterra. Pero nada impide a sus habitantes sentirse dueños de todo el mar. Ni los marinos mercantes ni los corsarios sienten el océano con tanta plenitud porque un barco es al fin y al cabo un trozo de un continente. Mientras que para los de Nantucket su tierra natal no es tierra, sino que es el mar. Llegamos a la noche y buscamos alojamiento en la posada de un pariente del patrón de El Surtidor de la Ballena. Era un sitio de aspecto tenebroso. En el frente tenía emplazado un mástil de navío que me pareció una horca de 2 brazos. Así que primero el apellido del posadero, coffin, o sea, ataúd, luego la borrasca y ahora la horca. No eran buenos augurios. La parte delantera de la casa estaba empedrada con caracoles de mar. La posadera llevaba un collar de huesitos de bacalao y el posadero tenía su libro de cuentas encuadernado con piel de tiburón. Las olas estallaban siempre sobre el fuego porque parecía que ahí se comía guiso de pescado a cualquier hora. A nuestra llegada la posadera nos preguntó si queríamos para la cena cangrejos o bacalao. Me pareció que eran poco apropiados los cangrejos para cenar, pero mientras yo cavilaba, la dueña ya había ordenado al cocinero 2 platos de cangrejos. Nunca me arrepentí. Se trataba de cangrejos muy pequeños guisados con pedazos de cerdo y galleta, un plato inolvidable. Al día siguiente la dueña nos despertó preguntando qué queríamos para el desayuno. Solo había 2 opciones, cangrejo o bacalao. Esa noche Queque me dijo que en realidad el día siguiente era el de su ayuno semanal, una especie de cuaresma o ramadán de su religión pagana. Por eso no saldría de su casa. Además, su pequeño ídolo portátil al que manipulaba todas las noches en una ceremonia con fuego, le había dicho que era yo el que debía elegir el barco en el que partiríamos. Aunque protesté que él era el entendido en la casa de la ballena, se negó a acompañarme. Y partí solo. Había en el puerto una nave ballenera llamada Quecod, nombre de una antigua tribu india. El aspecto del viejo velero era el de un caníbal con todos sus adornos de guerra. La quilla parecía una mandíbula y en efecto estaba rodeada de barbas de ballena. El timón era de caña, no de rueda, pero la caña en realidad era un hueso de ballena. Las roldanas estaban hechas con marfil de mar y en la cubierta había una especie de choza construida asimismo con barbas de ballena. Subí a la nave y encontré en la choza a un viejo marino, un tipo dicharachero, irónico, colérico, que se llamaba Peleg. Tuve una picante conversación con él, al que confundí primero con el capitán, pero del que supe enseguida que era uno de los armadores o propietarios de ese viejo barco, cuyas tablas de cubierta aún estaban más pulidas por el tiempo que las losas de la catedral de Canterbury. El tipo odiaba a los marinos mercantes de manera que para él mis antecedentes en el mar eran nulos. Con todo, decidió emplearme y me condujo a la cámara donde estaba el capitán Bildad, otro de los armadores. En realidad eran ellos los armadores o dueños principales, porque en la isla todos invierten en los balleneros algunas acciones, como otros lo hacen en la bolsa, y no hay nadie ahí que no sea dueño al menos de un par de clavos de un ballenero. Bildad, un tipo larguirucho, curtido, enjuto, leía la Biblia sentado en un travesaño. Sabrán que en Nantucket todos descienden de los cuáqueros. Su formación religiosa extremadamente severa está así al mismo tiempo deformada y enriquecida por las experiencias en alta mar. Los de esa isla son una especie de cuáqueros guerreros que viven en contradicción permanente con las escrituras. Así era Bildad, quien se hubiese negado a derramar la sangre de cualquier invasor del continente, pero que había esparcido por los 7 mares toneladas de sangre de ballena. Los dos tuvieron una violentísima escena frente a mí, cuando discutieron sobre mi contrato. Peleg lo acusó de avaro y el otro le recordó a las viudas y huérfanos que dependían de ese barco. Peleg lo cubrió de insultos y creí que iba a estrangularlo, pero después de descargar su furia se sentó en la mesa para preparar mis papeles como si nada hubiese pasado. Nunca creí que los armadores navieros pudieran estar tan locos. Sin embargo, me pareció obvio que los dos estaban avesados en
en el mar y concluí que seguramente entendían esa relación tormentosa y la mantenían desde hace años, sin que interfiriera en la calidad de sus negocios. El viento arrastró la borrasca, me dijo Peleg a modo de explicación, y por cierto su cara se había relajado por completo. En esta primera visita al Pequod oí hablar de su capitán. Se llamaba Ahab y una ballena le había arrancado una pierna. Por lo demás se trataba de uno de los mejores capitanes balleneros, según Peleg, y no hacía falta que lo conociera hasta el día ya de la partida. Tal cosa era común en los barcos balleneros. Le propuse a Peleg embarcar al arponero. El armador me contestó que lo llevara el otro día para echarle una mirada. Esa tarde mi amigo me daría un poco de trajín. No lo había visto en todo el día y cuando llamé a la puerta de la habitación no respondió. Insistí y no tuve respuesta. Me alarmé y entonces comencé a gritar llamando a la dueña. La posadera subió con una vinagrera en la mano para reanimar a quien fuera, y cuando se hizo cargo de la situación recordó que Quequé tenía el arpón en el cuarto. ¡Otro suicidio!, gritó recordando un episodio ocurrido en la posada. ¡Otro cubrecama arruinado! Betty, exclamó, llamando a la criada. Corré a la casa del carpintero y pedíle que te haga un cartel donde diga prohibido suicidarse. Y de paso, otro que dice prohibido fumar en la cantina. Así mató 2 pájaros de un tiro. Por mi parte, eché abajo la puerta y ahí estaba el arponero, en cuclillas y con su ídolo sobre la cabeza. Estuve horas hablándole sobre la evolución de la raza humana y lo poco eficientes que son las penitencias para la salvación del alma, pero no cambió de posición. No escuchó tampoco que me apenaba mucho verlo convertido en un estúpido por culpa de aquella ridícula disciplina. Solo al otro día se levantó, dio por terminada la penitencia y volvió a los suculentos guisos de pescado. Ahora bien, cuando Bildad vio a Quequed, casi perdió el aliento. Subí solo al Pequod y traté de convencerlo. Bildad lo observaba desde la borda mientras afirmaba que no iba a admitir paganos en su tripulación. Le dije que Quequeg era converso, que formaba parte de una iglesia luterana y que tenía en ello el alto rango de diácono. Es necesario que lo demuestre con papeles, dijo Bildad. Hijo de la tiniebla, luego gritó dirigiéndose al arponero. ¿Formás parte en la actualidad de una comunión de la Iglesia de Cristo? Mi amigo, claro está, no comprendía nada en absoluto, pero Peleg, más que su alma, vio un arpón y brilló en sus ojos la codicia, porque aquel instrumento era de los mejores. ¿Cómo manejás esa hoja, amigo?, le preguntó. Y esto sí lo entendió Quequeg. Saltó sobre la nave y se dirigió a la proa. Oteó por un momento el mar y dijo: ¿ver allá mancha de alquitán sobre el agua? Pensar que es ojo de ballena. Hizo silbar su arpón entonces sobre el sombrero de 2 alas de Bildad y la lanza penetró en el agua dispersando la marcha. Ballena con arpón en el ojo morir, ¿verdad?, preguntó mi amigo mientras recuperaba el arpón con la soga a la que lo había atado. Peleg lo contrató de inmediato. El capitán Ahab continuó siendo un ser invisible todo el tiempo que duraron los aprestos de la partida. En la madrugada neblinosa en que embarcamos no estaba en cubierta. Permanecía encerrado en su camarote. El Pequod fue remolcado por naves de remo hasta cierta distancia y Ahab era aún un misterio no revelado. Bildad y Peleg se hicieron cargo de las maniobras mientras el barco salía del puerto. Bildad prohibió que se entonaran canciones sacrílegas durante el trabajo. Peleg daba las órdenes siempre encolerizado y durante esas tareas recibí de su parte mi primer puntapié en el trasero. Cuando el barco se hubo alejado lo suficiente, los 2 armadores lo abandonaron, pasando un bote. Antes de abordarlo, Bildad improvisó una especie de bendición y dio las últimas recomendaciones al señor Starbuck, el segundo a bordo. Luego nos quedamos solos. Ciego como el destino, nos internamos en la inmensidad del Atlántico. Starbuck también era un natural de la isla, de ascendencia cuáquera, alto y serio. No había en su físico nada superfluo.
Parecía que lo hubiesen engendrado en un periodo de sequía y falta de alimentos. Su piel estaba reseca como una galleta y su vida parecía una constante pantomima, porque se expresaba casi únicamente con la acción. No obstante, era supersticioso y solía decir: no quiero en mi tripulación a nadie que no tema a la ballena. Estaba convencido de que el coraje debe surgir de una correcta estimación del peligro. Esta virtud para él era una cosa práctica que debía tenerse al alcance de la mano como cualquier otro instrumento. No era un cruzado rumbo a la muerte, pero tenía una valentía extraordinaria si se la mide con el común de las personas. El segundo piloto, Stubb, también reveló pronto un espíritu práctico. Trabajaba con la mayor sangre fría en medio de la casa, nada lo alteraba y realizaba su labor con la calma de un artesano que goza de un largo contrato. Era un tipo que cargaba con alegría el fardo de la vida. El tercero de a bordo, Flask, parecía creer que las ballenas lo habían ofendido mortal y personalmente. Se trataba de un joven pequeño y fortachón de carácter muy combativo. Los días se sucedieron así, las guardias se cumplían regularmente, pero Ahab seguía sin dar señales de vida. Una mañana tranquila, gris y neblinosa, casi oscura como un atardecer, sintió un frío de mal augurio al mirar hacia la proa. En realidad, era peor que lo presentido. Erguido junto a la borda, como fundido en bronce, vi al capitán. Parecía un condenado recién rescatado de una hoguera. Una cicatriz blanca abría un surco entre sus cabellos grises, bajaba por su frente y su mejilla y se perdía en el cuello entre sus ropas. Fascinado por ese rostro y esa cicatriz, en un primer momento no reparé en la pierna blanca hecha del puro marfil de una mandíbula de cachalote. La tenía afirmada en un agujero en la cubierta y se aferraba con la mano de una cuerda del navío mientras miraba hacia más allá de la proa, hacia lo profundo del horizonte. Entre una tripulación escuché diversas versiones acerca de su marca más visible. Unos decían que era la huella de un combate casi cósmico que se había librado en alta mar. Otros que se trataba de un defecto de nacimiento que recorría su cuerpo desde la cabeza hasta la punta del pie. Lo vimos desde entonces más a menudo y más amable, aunque sus comentarios no pasaban de cuestiones prácticas de a bordo. A medida que nos alejábamos y el tiempo se hacía menos sombrío, su carácter cambiaba como si el invierno hubiese sido el único motivo de su reclusión. Nos aproximábamos al trópico y el buen tiempo llegó a producir en él cierto gesto que podría haberse llamado una sonrisa. Ahab era ya un viejo marino, arraigado con familia en la isla, de manera que uno hubiese pensado que era dueño de cierta calma. Sin embargo, las noches de camarote parecían resultarle intolerables. Solía andar entre las sombras por cubierta y a veces pedía a un marinero que le llevara su sillón de hueso de ballena y su pipa. Viéndolo fumar allí bajo las estrellas, se me hacía imposible no pensar en un dios vikingo sentado en su trono de espinas de pescado. Cierta noche, Stubb le propuso que envolviera su pierna de marfil en estopa, ya que el propio capitán se mostraba preocupado por no despertar a la tripulación con el ruido de aquella extremidad sobre las tablas del barco. La reacción de Ahab ante la sugerencia del segundo piloto fue salvaje. Lo insultó llamándolo perro y lo envió a dormir. «Vete», le dijo, apretando las mandíbulas, «a tu tumba nocturna donde tus iguales yacen entre sus sábanas blancas para acostumbrarse a los sudarios que los envolverán cuando llegue su hora». Si les gustó el relato, no se olviden de dejarme un me gusta, poner un comentario y compartir. Además, no se olviden de mirar la segunda parte de este relato que les dejo a continuación.